El sol se ocultaba lentamente en el horizonte. Hacía frío fuera y el pequeño Armando miraba a su alrededor con miedo, arrastrando los pies. El niño llevaba varias horas de pie cerca de una valla alta rodeada de alambre de espino. Estaba cansado, hambriento y tenía frío. Las lágrimas aparecieron en sus mejillas, pero el viento las atrapó enseguida y las cubrió de escarcha. Armando recordaba muy bien las palabras de su madre, que le decía que se quedara quieto y la esperara. Pero, ¿cuánto tiempo había que estar de pie? El niño aún no sabía muy bien contar el tiempo, pero le parecía que llevaba allí una eternidad. Pero su madre le había prometido que volvería. Por la mente del niño pasaron muchos pensamientos diferentes. Tenía miedo de que le hubiera pasado algo a su madre, pero Armando no pensó ni por un segundo que su madre pudiera abandonarle sin más. Armando dio un pequeño paso vacilante, y luego otro, y empezó a alejarse del lugar donde le habían dejado. Después de cada paso se volvía temeroso de que su madre volviera y le regañara. Pero la mujer nunca apareció. Avanzando y retorciéndose porque se estaba haciendo de noche y daba miedo, Armando empezó a moquear y a sollozar en voz alta. «Niño, ¿a dónde vas solo?» De repente, una voz llegó desde atrás, haciendo que el niño diera un respingo asustado. Armando se giró lentamente, dándose cuenta de que probablemente se dirigían a él. «¿Por qué vas solo, niño?» Al darse cuenta de que era un hombre, aunque un desconocido, Armando corrió inmediatamente hacia él y empezó a llorar. El hombre de uniforme se puso en cuclillas y frunció un poco el ceño. «Ya tengo frío y hambre. Me pidió que esperara». Armando empezó a explicar, tartamudeando y de vez en cuando tragando letras. «Mamá. ¿A dónde ha ido tu madre? ¿Te ha dejado aquí solo?» El niño empezó a asentir, a señalar con el dedo en la dirección de donde venía y a sollozar. Sus sollozos se convirtieron poco a poco en una verdadera histeria, avergonzando mucho al teniente Oswaldo, que encontró al solitario niño vagando solo. Oswaldo no sabía cómo tratar a los niños. No sabía de qué lado acercarse al niño, cómo calmarlo. No tenía hermanos menores. «Marcos», llamó Oswaldo al oficial de guardia en tono ordenado. El niño se estremeció ante la voz inesperadamente alta y se hizo un ovillo. «Aquí, camarada teniente subalterno», respondió Marcos, saltando a la calle y saludando como manda el reglamento. «Retírese, soldado. Ahora no necesito todas estas convenciones. Será mejor que me diga cómo calmar a los niños». El soldado Marcos negó temeroso con la cabeza. Armando ya se había calmado y escuchaba la conversación con interés. Miró a los hombres de uniforme y tembló de miedo, mezclado con el frío que hacía tiempo había penetrado bajo las finas ropas. «¿Qué hago contigo?», sacudió la cabeza de Osvaldo. «Marcos, trae una manta». El hombre miró al muchacho vacilante y arrugó la frente. «Sé lo que tienes ahí, tráela». Marcos trajo inmediatamente una manta y Osvaldo la envolvió alrededor de los hombros del niño, notando el sobre que el niño había estado sosteniendo en sus manos todo este tiempo. El hombre lo alcanzó. «¿Puedo ver qué es?». El hombre pensó de inmediato que la madre del niño había desaparecido por alguna razón. Lo más probable era que el cuco hubiera dejado atrás a su cachorro y se hubiera escapado. Al fin y al cabo, eso es lo que le hicieron una vez al propio Osvaldo. Lo dejó en la puerta de un orfanato con una nota. El niño le tendió un sobre con mano temblorosa y Osvaldo lo abrió. Dentro del sobre, como el hombre había adivinado, había una carta. Osvaldo decidió que primero había que alimentar y calentar al niño, así que enrolló la carta y la volvió a meter en el sobre. «Ven conmigo, nuestra Mariana te dará de cenar caliente. Aún quedan pasteles en el comedor. Entrarás en calor, te calmarás y luego pensaremos qué hacer contigo». Armando siguió obedientemente al desconocido de uniforme, porque no tenía otra opción. Después de todo, su madre nunca volvió. El niño temía que alguien la hubiera ofendido. Y el hombre llevaba uniforme, y Armando podía reconocer fácilmente los uniformes militares. Al fin y al cabo, tenía unos cuantos soldados viejos.
Los colores de los uniformes habían cambiado, pero las charreteras eran auténticas. Oswaldo llevó a Armando al comedor y le contó a la cocinera Mariana su descubrimiento y le pidió que alimentara al niño mientras él trataba de encontrarle sentido. El hombre volvió a sacar la carta del sobre y empezó a leerla. La indignación lo invadió de inmediato, pues en la carta la madre se negaba a renunciar a su propio hijo y decía que con esa carga solo arruinaría su vida. Ya había perdido muchos de sus mejores años. Osvaldo miró al niño. Debía de tener unos 5 años. Probablemente mamá Cuco tuvo una buena asignación al principio, pero luego se fue reduciendo. Y probablemente encontró a un hombre que no quería hijos ajenos y decidió deshacerse de la carga. El padre del niño, como estaba escrito en la carta, se llamaba Juan Antonio. Con su madre se conoció durante unas vacaciones en el mar. Los dos pasaron un mes de calor inolvidable en el mar, cuyo resultado fue el nacimiento del pequeño Armando. La madre del niño esperaba que Juan le escribiera, llamara o viniera. Él prometió hacerlo. Pero nunca se dio a conocer. El hombre solo dio la dirección de la unidad militar donde trabajaba. Y por eso la madre decidió llevar allí al niño y dejarlo. La mujer escribió que esperaba sinceramente la conciencia que debía tener el padre del niño. Y estaba segura de que todos los militares son responsables y el padre nunca dejaría a su hijo en la calle. Por supuesto, era una tontería contar con la conciencia que despertaría en el padre, que ni siquiera sabía de su hijo. ¿Y cómo se atrevía a hablar de conciencia una madre que había abandonado a su propio hijo? Dentro estaban también la renuncia del niño, escrita con letra superficial, y la partida de nacimiento del muchacho. Oswaldo se equivocó un poco, porque ya tenía 6 años. Armando, entonces, dijo el hombre, y suspiró pesadamente. Me llamo Osvaldo. El muchacho, que ya había comido bastante, entrecerraba un poco los ojos y miraba hacia Osvaldo, tratando de mantener la conversación y devolviéndole el saludo con la cabeza. Mañana tendré que hablar con nuestro suboficial. Probablemente es el que más tiempo lleva trabajando aquí, conoce a todos los que han trabajado y siguen trabajando aquí, así que si el tal Juan Antonio ha servido realmente alguna vez en nuestra unidad, lo encontraremos. Osvaldo no sabía por qué compartía sus suposiciones con el niño. Probablemente el niño no entendía nada. Probablemente su madre ni siquiera le dijo por qué lo había llevado allí y lo había dejado esperándola. La mujer probablemente pensó que el niño sería descubierto rápidamente. El niño seguía asintiendo y al último movimiento de cabeza su cabeza se desplomó de repente y se quedó dormido en su silla. Marian corrió inmediatamente hacia el niño para que no se cayera. Osvaldo le contó lo que había aprendido de la carta. Quería llamar a la policía, pero Mariana se opuso. ¿Qué policía? Torturarían al niño. Estaba cansado, dormía como un gatito. No puedo imaginar por qué la madre le haría algo tan cruel. Yo haría tales madres. Lo sé, Mariana, lo sé, asintió Osvaldo. Entonces, ¿qué debo hacer con el niño? Llévamelo, dijo Mariana. De todos modos mañana tengo el día libre. Y ya averiguarás con el suboficial sobre el tal Juan Antonio. Si trabajaba aquí, encontraremos al cabrón y lo meteremos en un cepo. Y Osvaldo dudó de que fuera una buena idea. No puedes coger a los hijos de los demás y llevártelos a tu casa. Pero el niño realmente dormía demasiado dulcemente, y la policía seguramente interrogaría al chico, que ya estaba sometido a mucho estrés. Osvaldo cogió al niño en brazos. Mariana cerró la cantimplora, lo guardó todo en la nevera y se apresuró a seguir al hombre hasta su coche. Mientras subía al coche y se abrochaba el cinturón, Osvaldo pensó con amargura que había roto su segunda regla del día. Primero había llevado al hijo de un desconocido y no había llamado a la policía. Osvaldo siempre había actuado estrictamente según las normas, así que ahora se sentía atormentado. Le remordía la conciencia por haber hecho aquello. Pero no había vuelta atrás. Después de llevar al niño a casa de Mariana, el hombre lo llevó al apartamento y lo puso en la cama. La mujer le ofreció tomar té, a lo que Osvaldo no se negó, porque ya era mucho tiempo y no tendría tiempo de hacer la cena.
Decidieron que si no encontraban al padre del niño, irían definitivamente a la policía. Tengo un hermano que trabaja allí, así que no habría problemas, le aseguró Mariana. Oswaldo necesitaba problemas menos que cualquier otra cosa, pues iba camino de un ascenso. Al día siguiente, Oswaldo fue primero a ver al suboficial, tan aficionado a charlar en horas de trabajo. Enseguida habló negativamente de Juan Antonio. El hombre se había jubilado hacía 2 años, justo cuando Oswaldo se había incorporado a la unidad. El suboficial incluso le dio la dirección de Juan. Pero le dijo que no hablara con ese hombre podrido. Oswaldo decidió arriesgarse, porque el hombre tenía que saber que tenía un hijo, un chico que necesitaba una familia. Si su madre no lo necesitaba, bien podría ser un consuelo para su padre. Pero todos estos pensamientos se disiparon al instante cuando al anochecer Oswaldo entró en el patio de una casa destartalada y ruinosa. Había una docena de botellas de licor vacías tiradas en la calle, y algo en su pecho se estremeció. Oswaldo quiso marcharse, pero llamó a la puerta. No en vano había viajado tanto. Finalmente, un hombre borracho, con unos calzoncillos sucios y rotos y una faja estirada sobre una barriga de tamaño impresionante, abrió la puerta y miró fijamente a Oswaldo. ¡Ja! Un guerrero. ¿El coronel ha decidido rogarme que vuelva?, preguntó Juan Antonio. He venido por otro asunto, no de servicio, respondió Oswaldo con sinceridad. Tenía que decirte que ayer dejaron a un niño en la unidad militar. Una mujer dice en una carta que es tu hijo. Escribe sobre unas vacaciones en el mar y que prometiste ponerte en contacto con ella, pero no cumpliste tu promesa. Oswaldo se mantuvo firme, aunque quería darle un puñetazo en la cara al cerdo borracho. Después de contarle todo lo que estaba escrito en la carta, Oswaldo esperó una respuesta, que fue clara sin más. El padre tampoco quería al niño. Juan Antonio soltó una palabrota de 3 pisos, dejando claro que esa gallina de ciudad dejaba que ella decidiera qué hacer con ese niño. Y él tiene 3 propios. Así que no se llevaría al niño. Oswaldo sintió verdadera lástima por los niños que vivían en esas condiciones, pero era imposible salvarlos a todos. Asintió con la cabeza, se disculpó entre dientes y se dirigió al apartamento de Mariana. Armando estaba sentado en el sofá, viendo tristemente la televisión con dibujos animados y mirando de vez en cuando a la ventana, como si esperara a que su madre viniera a buscarle. Mariana llamó a su hermano y a la policía. La mujer dijo inmediatamente que quería quedarse con el niño. No tenía hijos y, a sus 35 años, pensaba que era demasiado tarde para dar a luz. Y aunque algún día diera a luz, seguiría queriendo a Armando. Desde el primer momento, Mariana sintió sentimientos maternales por el niño y quiso protegerlo. Oswaldo no sabía si estaba bien. Por un lado, él mismo había crecido en un orfanato. Sabía que allí la vida no era dulce. Oswaldo no quería que el niño acabara allí. ¿Dónde más? Tal vez la acción de Mariana podría calificarse de heroica, pero la policía abrió un expediente contra los padres del niño. Y el niño fue llevado a la tutela, diciéndole a Mariana que primero tenía que reunir todos los documentos necesarios. Mientras los tribunales se alargaban y los padres se veían privados de la patria potestad del pequeño Armando, Mariana y Oswaldo visitaban al niño y veían cómo sufría. Era difícil para él aceptar la verdad de que nunca volvería a ver a su querida mamá, porque era un niño no deseado. Oswaldo y Mariana se hicieron íntimos durante este tiempo y decidieron legalizar su relación para que el niño les fuera entregado. Oswaldo recibió el ansiado ascenso, pero se negó a trasladarse a otra ciudad. Al fin y al cabo, aquí tenía ahora una familia. A Mariana el hombre la ha mirado durante mucho tiempo, pero todos temían que no lo aceptara. El traslado a la capital prometía buenas perspectivas, pero aquí el destino mismo lo decidió todo para ellos. Les costó encontrar un acercamiento a Armando y hacer que empezara a confiar de nuevo en la gente. Pero al cabo de un año pudo aceptar a sus nuevos padres e incluso empezó a llamarlos mamá y papá. Aunque a veces seguía mirando tristemente por la ventana, como si siguiera esperando. Pero nadie venía a buscarle. No sabía que Dios ya había castigado a los padres que abandonaron a su hijo.
La madre del niño tuvo un accidente de coche y quedó vegetal, incapaz incluso de ir al baño con normalidad. Y el padre fue víctima de una pelea de borrachos. La mujer de Juan Antonio incluso se alegró de este giro, porque hacía tiempo que quería marcharse con los niños de su marido borracho, pero éste la amenazaba de todas las formas posibles. Mariana se quedó embarazada y pronto dio a luz a Armando una hermanita, a la que el niño amaba con todo su corazón. Le prometió que la protegería y que nunca sabría lo que era la traición.